Buenas tardes, doctora. Un placer tenerla acá, poder conversar con usted sobre este podcast en el cual vamos a hablar sobre salud mental, sobre los hábitos de estrés, sobre ansiedad y sobre qué factores encontramos en nuestras encuestas, en nuestros estudios que están correlacionados. Para presentarle, comento un poco sobre la doctora Olivia. Es psicoterapeuta, investigadora y docente. Es doctora en psicología de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, posgraduada en psicopatología por la Universidad de Barcelona, España, terapeuta de adultos, investigadora con varios equipos de investigación del extranjero, docente invitada de cursos y posgrados en el exterior, autora de capítulos de libros sobre ansiedad y depresión y traductora y revisora técnica de libros y manuales de psicología de idiomas extranjeros al español. Es expresidente de la Academia Paraguaya de Psicología Cognitiva y Conductual y editora adjunta de la revista brasileña de terapias comportamentales y cognitivas. Nuevamente es un placer poder hacer este primer podcast con usted. Gracias, Larisa. Bueno, vamos a estar acá hablando sobre los datos y sobre eso, cómo funciona como factores protectores y factores de vulnerabilidad para la población. Entonces, estoy encantadísima de estar aquí contigo. Bueno, entrando un poquito en nuestro tema, tenemos una encuesta que se llama la encuesta WIN, que realizamos del 2016, donde tenemos varios temas de interés, entre ellos el de la salud mental. ¿Y cuál es un dato interesante que vimos acá? Que Paraguay normalmente salen estas encuestas con índices bastante elevados. Uh-huh. Tenemos porcentajes del 85-84% de personas que dicen que son saludables o muy saludables, en relación a un 70% en la región América. Entonces, ¿qué impresión te da este número? ¿Cómo lo ven ustedes desde este lado, desde el lado clínico, digamos? Bueno, un 85%. 85%. 85% es un índice elevado. Me parece interesante que las personas se autoperciban como saludables. Es interesante que los datos arrojen esos resultados en un país que tiene tantas complicaciones, que tienen tantas deficiencias con respecto a salud, educación, infraestructura, transporte. Ahora, tenemos dentro de nuestra cultura, yo estimo que tenemos factores protectores de lo que es la salud en general, que tiene que ver con la conexión, que tiene que ver con la colectividad. Entonces, acá también es importante ver que una cosa es la autopercepción y otra cosa es que en realidad tengan salud, que en realidad esto refleje una salud a lo largo de la vida. Uh-huh. Ahora, vamos a ver, 85% y tenemos un 15% de personas que no se perciben como saludables. Uh-huh. Vamos a ver también ahí de qué nos hablan esos 15%. Uh-huh. y qué condiciones también, en qué condiciones también están. Uh-huh. Entonces, por un lado, me parece optimista ese resultado. A nivel global, lo que tenemos en esta encuesta de 39 países, que abarca 35,000 personas y que además ya tiene una robustez metodológica de este grupo de WIN, es que vemos que el 75% del promedio global, y hay países donde inclusive este porcentaje es más alto, como Indonesia, Vietnam, India, superan el 90% de personas que dicen que son felices, y luego tenemos países más pesimistas como por ejemplo Polonia, Eslovaquia y Chile, ¿no? Normalmente Chile también nos sale con porcentajes bastante bajos, alrededor del 60%. Y uno de los análisis relevantes de esta encuesta es que vemos que esta autopercepción no siempre refleja hábitos saludables, aunque sí está correlacionada con otras preguntas del formulario. Uh-huh. Por ejemplo, vemos que hay una correlación importante entre factores negativos, como decíamos, falta de sueño, medicamentos recetados y el estrés. Estos están relacionados con la percepción de no estar saludable. Y luego los factores positivos, que son contacto con la naturaleza, una buena alimentación y también
en el tema de los factores sociales, como estabas mencionando. Entonces, bueno, hay algunos de los números que tenemos nosotros a nuestro favor. Es un alto porcentaje de estar en la naturaleza y además una percepción de tener tranquilidad. Por eso que la gente dice que duerme bien. Y eso es interesante porque en nuestra cultura nosotros tenemos una orientación mayor hacia el optimismo. O sea, el paraguayo es más optimista que de repente otras personas de otros países. En nuestra cultura incluso se castiga a la persona que es muy pesimista. En el sentido, castiga es, a ver, un término técnico. Se le bloquea a la persona. Si tenemos una reunión social, por ejemplo, y alguien está muy pesimista y es ya tipo, decir, bueno, no, basta, vamos a hablar sobre otra cosa, es como que se tolera menos el quejarse, el ser pesimista. Tenemos dentro de nuestros genes quizás el ser más optimista, el observar el lado positivo de la vida y de las experiencias. Eso, el optimismo dentro de la psicología es un concepto estudiado y es un concepto que se vio como protector de enfermedades mentales. Y eso es interesante porque el optimismo y el pesimismo se ve como predictor de enfermedades, como por ejemplo de la depresión. Sin embargo, el optimismo se ve como un factor protector. Entonces es interesante que no quiere decir que la vida no sea dura, que no quiere decir que las condiciones sean buenas, pero el contacto con la naturaleza, ya, claro que la falta de infraestructura o sea, eso también tiene su lado bueno, que tenemos naturaleza, tenemos contacto con la naturaleza, tenemos contacto con los vínculos. Sí. Con los vínculos, ese también es un factor protector. Y es interesante porque todo eso colabora con una sensación y con una percepción de bienestar. Sí, totalmente. Y es algo que genera controversia en muchos de estos estudios. Por citar uno muy conocido, el estudio de Gallup, que menciona a Paraguay como el país más feliz del mundo, y además es algo consecutivo de encuestas de 150 países donde Paraguay sale el número 1. Y bueno, coincide con los datos que nosotros también levantamos, donde tenemos indicadores bastante elevados. Por ejemplo, por citar algunos, ¿verdad? Tenemos en Paraguay que las personas dicen que duermen bien casi en un 80% versus un 56% en Latam. Vemos también que las personas dicen estar en contacto con la naturaleza en un 80% versus 45% en Latam. Vemos además que se ejercitan en un 50% versus 37% en Latam. Y bueno, eso, y más la autopercepción de salud. Y luego estamos en porcentajes muy similares en otras cosas, como el consumo de alcohol. Estamos en línea del 10% de, digamos, personas que consumen alcohol con mucha frecuencia. Estamos también en un nivel similar de personas que dicen que sufren de dolores físicos. Estamos en el 24%, alrededor del 25% en Latam, que sufren de insomnio en un 28%, cerca del 30% en Latam también, o sea, 28-30%. Y lo que llamó la atención es que bajó el porcentaje de personas que dicen que fuman con frecuencia, que bajamos del 10% en el 2022 al 4%. Y Latam el promedio es 13%, con lo cual creemos que tiene que ver con el cambio de consumo de tabaco a lo que es el pot. Entonces, esos serían los porcentajes. Lo que sí tenemos como punto negativo y que estamos por encima, un poco por encima de la región, es la cantidad de personas, el porcentaje de personas que dice que sufre de estrés. Entonces, en Paraguay estamos en el 41% versus Latam, que tenemos un 35%. Y las personas que se automedican, también en Paraguay tenemos un 19% versus 13% en Latam.
O sea que estamos peor en esos dos indicadores. De estrés y de automedicación. De estrés, automedicación y también en meditación. Que en Paraguay tenemos un 12% de personas que meditan con frecuencia versus 16% en Latam. O sea que no estamos incorporando este tipo de técnicas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaríamos en relación a esta encuesta, ¿verdad? Cuando se habla sobre estrés, es interesante ver que el estrés es una reacción de nuestro cuerpo a las demandas, a las tareas que tenemos que realizar. Y el estrés es positivo porque nos prepara para enfrentar una tarea. Ahora, sufrir de estrés, o sea, ya cuando se padece de estrés, es porque llegamos a un punto en el que sentimos que nuestras demandas, que lo que requiere nuestra vida está por encima de nuestros recursos. O sea, es cuando tenemos que hacer tantas cosas, más cosas de lo que sentimos que estamos preparados óptimamente para realizarlo. Entonces, ahí tenemos un 44% de personas que sienten que padecen de estrés. Sí, 41%. 41% de personas que sienten que padecen de estrés. ¿Eso de qué nos habla? De personas que sienten que las demandas de la vida están por sobre los recursos que tienen para enfrentar. Ahora, es súper interesante y la verdad que me llama la atención que el 41% dice padecer de estrés, pero un 80 y algo por ciento dice dormir bien. Sí, 80, sí. 80% dice que duerme bien. Y bueno, acá lo que podríamos pensar es que el sueño de las personas que dicen dormir bien podría estar compensando esa sensación de padecer estrés. A ver, pero acá esa es una percepción de que duermen bien. Yo cuando hago mi entrevista a las personas, a mis pacientes, y le pregunto cómo duermen. Yo duermo bien. Y te levantas de noche o te despertas de noche algunas veces. Sí, 2 o 3 veces. Claro. Pero percibe que duerme bien, pero se despierta 2 a 3 veces por noche. Entonces quiere decir que su sueño quizás concilie el sueño fácilmente, se acuesta y duerme y se levanta al día siguiente, pero el sueño no tiene buena calidad. Exactamente. Entonces eso también es interesante y por eso la psicoeducación, o sea, lo que estamos en divulgación científica, en divulgación psicológica, hablamos mucho de psicoeducación. ¿Qué quiere decir eso? De enseñarles a la población cuáles son los hábitos saludables. Exacto. O cómo debería ser un sueño óptimo. Entonces, es súper interesante que se perciban saludables y me parece que sí, que quizás realmente sea así. Pero el que sepan qué es la ansiedad o qué es el sueño suficiente y reparador, quizás el conocer eso también pudiera llevar a realmente darse cuenta que quizás no sea tan bueno su sueño, claro, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Sí, por el estrés y el sueño. De hecho, que esto forma parte también del sentido de por qué es tan importante en realizar este tipo de estudios sociales y que se utilizan además para políticas de salud que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con la difusión de cuáles son los parámetros y cómo podría la gente estar mejor. Porque a veces es una cuestión de con qué nos comparamos. Entonces puede que pensemos que estamos bien o que estamos muy bien, pero una vez que conocemos algo mejor o tenemos una mayor educación, nos damos cuenta que había espacio de mejora, que simplemente no habíamos sido expuestos anteriormente o no estábamos en conocimiento. Entonces, también es muy importante
entender este factor, que esto es multifactorial y que da un pie para entrar en profundidad en estos temas. Que muy poco además se mide, ¿verdad? Porque las encuestas que tenemos, que son a nivel nacional, miran más bien otras cuestiones y no están tan enfocadas en los aspectos blandos y en la parte además de salud mental, de un vacío de información que tenemos hoy en día, ¿verdad? Eso es súper importante. Por eso cuando vi estas preguntas, estos reactivos dentro de las encuestas, pensé, qué interesante medir, por ejemplo, cuánto se medita. Lo de meditar es un hábito súper nuevo para nuestra población. Es decir, es algo que está ingresando como tendencia, como práctica, y realmente es muy salutógeno, es muy salutógeno. Ahora, dentro de lo que es meditar, nuestra población es muy religiosa. Bueno, y en la religión es interesante que el orar, que el rezar también funciona como meditación. Claro. Entonces eso también puede estar colaborando con los factores protectores, porque la religión funciona como un factor protector también en la salud mental y en la percepción de bienestar. Entonces son elementos interesantes que tenemos dentro de nuestra cultura y que podrían estar funcionando a favor de la salud y de la percepción de salud. Totalmente. Otro elemento también que solemos analizar es cómo esto tiene que ver con los estilos de vida y con el nivel de urbanización y el nivel de exigencia laboral y bueno, y qué están haciendo también las empresas y las instituciones para permitir o para generar espacios de soltura, digamos, también de meditación. Entonces, bueno, un análisis que vimos es que todavía tenemos mucho espacio para crecer ahí y que también el trade-off que hacen las personas entre un éxito material y un espacio de ocio y tranquilidad se sigue inclinando más hacia la tranquilidad. Sí. En encuestas donde hicimos es, ¿preferirías sacrificar este tiempo por ganar más dinero? Y no, ¿verdad? O sea, la gente todavía dice no, prefiero tener mi tranquilidad, ganar menos, pero estar tranquilo, digamos, ¿verdad? Entonces, es algo que vimos. Es cierto. La ambición. Sí, es cierto que en nuestra cultura se valora muchísimo más estar tranquilo. Sí. Estar tranquilo. Es como mover un poco o presionar un poco, ya no funciona. Totalmente. Y bueno, son factores que son interesantes, que colabora con la salud, porque acá cuando hablamos sobre salud mental es interesante que se suele percibir a la salud mental como algo que tiene que ver con la mente, algo que tiene que ver con, no sé, con los factores psicológicos, el pensamiento, las emociones, pero desconectado de todos estos elementos como fumar, consumir alcohol, el sedentarismo, la mala alimentación. O sea, esto también influye en la salud mental. Totalmente. Entonces, tener hábitos saludables también influyen en tener una salud psicológica deseable. Totalmente. Y eso es interesante, que se pueda hacer esa conexión entre las condiciones biológicas y la salud psicológica. Genial. La verdad que fue un placer poder hablar de estos resultados, tener este espacio, poder compartir este estudio que estamos haciendo, también dar a disposición a otros investigadores, a otros especialistas de la salud y de otras áreas de las ciencias sociales para que puedan nutrirse de estos datos, profundizar, buscar colaboraciones, porque únicamente a partir de la información y a partir del uso de estos datos y de otros que puedan surgir, vamos a poder también ir entendiendo y viendo qué estrategias o qué mecanismos funcionan o no funcionan para generar mayor calidad de vida, porque sabemos que la calidad de vida, el bienestar
es multifactorial, es complejo y bueno, digamos que somos bendecidos porque dentro de lo poco que tenemos logramos tener índices. Sí, es súper interesante porque esos son los datos. O sea, los datos, cuando trabajamos con salud, los datos son fundamentales. Y los datos que nos arrojan estas entrevistas nos hablan y nos ayudan a acentuar sobre aquello que funciona también. Uh-huh. Hay una rama en la psicología que es la psicología positiva. La psicología positiva nos habla sobre factores protectores del bienestar y de la felicidad. Y el optimismo, la vida colectiva, la conexión entre personas con su familia, con sus amigos, porque nuestra cultura promueve mucho eso. Las personas pasan mucho tiempo con sus amigos, pasan mucho tiempo con su familia y el estar aislado, solos, es bastante raro. Uh-huh. O sea, acá es raro, como yo solía decir cuando estaba en el extranjero con mis posgrados, allá es raro salir a comer sola, por ejemplo. En Paraguay es raro. Sí, nadie sale solo. Nadie sale solo a comer. O sea, es raro, tipo, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así sola? Así. Es como, no sé, es súper raro. Totalmente. Es raro ir al cine solo, es raro ir a comer solo, es raro. Para nosotros siempre tenemos que estar con alguien. Uh-huh. O pasar fines de semana con la familia, es normal. Lo anormal es no hacer eso. Claro, totalmente. Entonces, esos son factores protectores. Cuando yo estoy con un paciente con depresión, generalmente la depresión en la persona que padece eso se aísla. Sí. Se aísla, no quiere hablar con nadie, con los amigos, con la familia, se desconecta, se queda inactiva. Y el tratamiento consiste en activar y en conectar. Entonces, algo que en nuestro país es normal, es decir, practicado por la mayoría de las personas, es un factor protector. Entonces, esto que estamos hablando sobre cosas que funcionan, también yo creo que es interesante e importante que las personas puedan ver y puedan darse cuenta y pueden ver si es que un familiar, un amigo se está aislando mucho, está en riesgo. Claro. Entonces, el reconectar es una acción salutógena. Totalmente. Porque eso es lo que funciona. Eso es lo que funciona. Dormir bien, comer bien, estar conectados, hacer ejercicios, meditar, es lo que funciona. Estar en espacios verdes. Estar en espacios verdes. Conectarse con la naturaleza, respirar aire puro, eso es lo que funciona. Sí, y están los números. Están los números. Que está genial. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer enorme. Y esperamos poder tener más temas además para conversar próximamente y muy, muy contenta con tu visita. Claro que sí, muchísimas gracias, Larisa. Realmente yo contenta con hablar sobre esto y contrastar con los datos que tenemos en psicología acerca de factores protectores también para la salud mental. Sí. Entonces, me encanta. Ojalá que sigamos así y que mejoremos. Sí, genial.